No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. No. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. 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 Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración. Y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya ignorar? Compartiendo estos 30 minutos con vos para poder profundizar y recibir el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este día, en este tema que hoy quiero tratar, quiero hablarte sobre una promesa que Dios tiene para cada uno, para todos nosotros, si nosotros estamos dispuestos a recibirla. Te hablo de la libertad de la condenación, ser libres de la condenación. Pero para empezar a hablar sobre este tema, quiero llevarte a la Biblia. Querido oyente, si tú tienes una Biblia, acompáñame, léela, anotá si no el versículo, el libro en donde nosotros leemos para que puedas quizás en otro momento ver y rever, ¿no es cierto? Y leer qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Pero ahora vamos a ir directamente a su palabra para poder desarrollar este tema. Vamos a ir al libro de San Juan, al capítulo 3, al versículo 16, que nos dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que estamos hablando sobre esta libertad de condenación. El amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo Jesucristo, para que podamos ser libres de toda condenación. Esta es una promesa que hay, que el Señor, que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Esta promesa tú la puedes encontrar en la Biblia, por eso muchas veces decimos que debemos conocer la Biblia, debemos conocer su palabra, para saber qué es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros aquí podemos encontrar muchísimas promesas, y hoy vamos a hablar de esta hermosa promesa que Dios ha dejado. Yo no sé, querido oyente, si tú estabas enterado de esta promesa, de esta libertad de condenación, de esto que Dios ha regalado por el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y seguimos en este capítulo y en este libro que estábamos viendo, porque también en San Juan, en capítulo 3, a continuación en el versículo 17, nos sigue hablando de esta hermosa promesa. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que de esta manera empezamos a entrar en este tema de esta libertad de condenación que tenemos para cada uno. Jesús no vino para condenar, Él vino para librarnos del poder del pecado. Yo no sé, querido oyente, si tú sabías que el pecado tiene ese poder de dejarnos condenados, de condenarnos a la muerte. El pecado nos lleva a ese estado. El pecado es una condena en cada uno de nosotros, pero Dios, por el amor que Él le tuvo al mundo, envió a su Hijo para que nosotros podamos ser libres, para darnos esta libertad.
esta libertad sobre la condenación. Vamos y acompáñame, mirá, en Romanos, y ahí en ese libro nos vamos a quedar, porque Romanos tiene para mostrarnos sobre este tema. Ahora vamos a ir a Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, que nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que estábamos hablando de esta libertad de condena, de esta condenación que tenemos a través del pecado. Pero Dios vino para hacernos libres, libres de esta condenación. Y aquí en esta palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Nos habla de la dádiva, de un regalo, de un obsequio que Dios tiene para cada uno de nosotros. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que yo te decía que esta es una promesa que tenemos, ser libres de esa condenación. Jesús pagó el precio máximo para librarnos a cada uno de nosotros. Si elegimos aceptar ese regalo, si elegimos aceptar ese obsequio que Dios nos da, porque Jesús vino a vivir a la tierra como un humano, Él murió en una cruz y resucitó a los 3 días, para que pudiéramos tener esa relación con Dios. En esta visita, en ese tiempo en que Jesús vino a la tierra, Él nos dejó muchas palabras, Él nos enseñó, Él se hizo carne, pero lo hizo para librarnos de ese pecado, para librarnos de esa condenación, en la cual nosotros, sin saber del amor de Dios, sin tener guía y estar sumergidos en el pecado, íbamos directamente a esa paga, a esa muerte, porque aquí dice, ¿no es cierto?, que la paga del pecado es muerte. Y fue Jesús mismo quien nos hizo libres a través de ese caminar, a través de esa cruz, a través de lo que Él murió. Él pagó por cada uno de nosotros. Y esta es una promesa que yo te quería mostrar, una promesa que hay para cada uno de nosotros. Es la promesa de ser libres de la condenación. La libertad absoluta es saber que hemos escapado, ¿no es cierto?, de ese pecado, de esa muerte, de ese lugar donde nos llevaba ese mal camino, ese sin conocer a Dios, sin saber que existía algo más, pero Él llegó Jesucristo a través de su Padre que lo envió para darnos esa libertad de condenación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es ahí donde nosotros podemos ver, es ahí donde se rompen esas cadenas del pecado, es ahí donde restauramos nuestra relación con Dios y Él nos va dando esa vida eterna. Nosotros al romper esas cadenas del pecado, cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, lo aceptamos a Él, es ahí donde nosotros rompemos con ese pecado, es ahí donde Él nos hace libres de esa condenación en la cual íbamos caminando derechito sin darnos cuenta a través de ese pecado, a través de los errores y de todo lo que uno cometía. Ahí es donde se restaura esa relación con Dios y Él nos va dando y Él nos lleva a esa vida eterna, porque podemos se restauró esa vida de pecado a través de lo que Jesús vino a dar al mundo, a través de ser enviado. Fue grande el amor de Dios hacia nosotros, que Él envió a su Hijo, para poder establecer esa relación nuevamente, para que nosotros podamos tener nuevamente esa relación con Dios, podamos acercarnos a Él, podamos hablar, podamos pedirle su guía, podamos estar cada vez más cerca. Y aquí que te decía que vamos a seguir viendo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos dice así, hablando sobre el tema de lo que estamos diciendo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por ello yo te decía, querido oyente, no sé si tú conocías esta promesa que hay aquí para nosotros, esta promesa de libertad de pecados, de libertad de condenación, de la condenación que nos llevaba
ese pecado, de la condenación a muerte, de la condenación al sufrimiento, pues para eso fue enviado Jesucristo. Y como dice aquí en su palabra, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que lo reciben, para aquellos que saben, aquellos que decidimos caminar, decidimos estar en Él. Dice, para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque debemos saber que quizás las tentaciones, lo que recibimos en la carne, aquí dice, no andamos conforme a la carne, conforme a los deseos que al Señor no le agradan, sino que andamos conforme al Espíritu, sabiendo que Dios ha mandado a su Hijo y valorando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo creo, querido oyente, que debemos honrar, ¿no es cierto?, lo que Jesús ha hecho, lo que nuestro Padre, a través de enviando a su Hijo, nos ha librado de esta condenación, y tenemos esa promesa, que aquel que anda en Jesús, aquel que lo busca, aquel que lo recibe, si tú lo recibes, si tú dices, Él es mi Señor, es mi Salvador, pues tendrás este obsequio, este regalo de Dios que Él ha enviado a través de su Hijo, para poder ser libres, para no ser condenados a la muerte, a la condenación de los que nos lleva al pecado, sino para que se cumpla esta hermosa promesa que hay aquí en la Biblia, que es de libertad de la condenación. Mira qué linda promesa que Dios tiene aquí para nosotros, y saber que el andar en el Espíritu, en seguir las enseñanzas de Él, el buscar de Él en cada uno de nosotros, nos lleva a esa vida eterna, nos lleva a estar de una mejor forma también aquí en la tierra, a poder tener un gozo diferente, porque el Señor dice que busquemos su presencia y que Él se va a encargar de todas las cosas que nosotros necesitemos. Pero decir y reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y reconocer lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, esa libertad que nos ha dado a través de Él, a través de su muerte, a través de lo que Él padeció, debemos saber que eso fue para cada uno de nosotros. Esa es una promesa de libertad, de condenación, así que yo quiero que tú la tomes, que sea para vos, que te enteres que tienes esta libertad al reconocer y al dejar que Dios obre en tu vida, reconocerlo como tu Señor en tu vida. Así que bueno, ahora vamos a compartir una alabanza y de regreso vamos a seguir hablando sobre esta promesa. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Sí lo es. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Sí lo es.
Y ya estamos de regreso en Luz de Vida y estábamos compartiendo una hermosa alabanza que tiene de título Cada Mañana, de Saraí Rivera. Y esta alabanza nos hablaba y le decía, ¿no es cierto? Decía la alabanza: tú me salvaste, nuevas fuerzas me das, cada mañana te alabo, dice Señor, porque por tu misericordia en mí. Decía: alma mía, recuerda que eres fiel. Es una hermosa alabanza que le hacía al Señor. Y nosotros estábamos hablando de esta promesa que hay aquí en la Biblia para cada uno de nosotros, de libertad de la condenación, de aquella condenación que es a través del pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él rompe las cadenas del pecado y así de esa forma restaura nuestra relación con Dios. Yo no sé, querido oyente, si quizás tú hoy te encuentras sumergido en el pecado y no encuentras la salida. Quizás hoy estas palabras son para ti, para decirte que Dios ha venido, que Jesucristo ha venido para romper esas cadenas, que debes aceptar a Cristo en tu corazón, restaurar esa vida con Dios, que Dios te está llamando, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso Él dejó esta promesa, fue lo que ese amor que Dios tiene, fue lo que lo llevó, ¿no es cierto?, a mandar a su Hijo aquí para que podamos restaurar nuestra relación con Él. Ese amor tan grande que Dios le tiene al mundo, le tiene a cada uno de sus hijos. Y sabemos también que Jesucristo no ha venido a condenar, sino Él nos ha venido a dar esta libertad de condenación, esta libertad que viene a través de lo que Jesús ha hecho y ha padecido en la cruz, aquí en la tierra. Él se ha llevado, Él ha cortado esas cadenas del pecado hacia cada uno de nosotros. Porque la condenación viene a través del pecado, pero para aquellas personas que voluntariamente no dejan de pecar y obstinadamente no dejan su mala vida, hay una condenación para ellos. Por eso yo quiero hoy informarte, y porque aquí en la palabra lo dice, hay una condenación porque el pecado, la paga del pecado es muerte, y lo estábamos mirando y viendo en la Biblia, y decía, ¿no es cierto?, que la paga del pecado es muerte. Y yo te quiero decir que para eso vino Jesucristo, para romper con eso, para darnos esta libertad de condenación, para que cada uno de nosotros también podamos vivir esta libertad y aceptar. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, eso se rompe, esas cadenas se rompen y podemos ir hacia esa promesa de vida eterna que también Dios tiene para nosotros. Esto es un regalo de Él. Esto es un regalo, un obsequio que Dios nos ha dado a su Hijo al traerlo aquí para restaurar esta comunicación con Él, para que Él muera en la cruz por cada uno de nosotros, llevándose y rompiendo, ¿no es cierto?, con esos pecados y sacándonos de esa condenación que nos llevaba a la muerte. También tengamos presente que Dios, a través de su Hijo, es el único que puede devolvernos la libertad. Por eso debes aceptar a Jesucristo en tu corazón, debes aceptar y darle el lugar que Él se merece, porque solo a través de Él tenemos esta libertad. Nos va librando de todo lo que nos aleja de su presencia. Debes acercarte cada vez más a Dios y también saber que muchas veces el pecado es el que te está alejando. A veces no nos podemos acercar y bueno, hay algún pecado, hay alguna cosa, algo que tenemos que reconocer, que entregárselo al Señor para poder recibir esta libertad de esa condenación que nos lleva el pecado. Ser libres en Cristo significa que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Eso debes tener presente, debes saber cuál es el significado. Debemos saber que es el Señor de nuestras vidas y que Él da gracias, ¿no es cierto?, por su obra. Darle gracias a Él por esa obra que Él hizo en la cruz, por entregar, Dios ha entregado a su Hijo para nuestra libertad. En nosotros el pecado ya no nos controla nuestras vidas si tú decides recibir al Señor en tu corazón. Por eso que estábamos hablando y decíamos, no hay una gran diferencia entre la condenación que viene a través del pecado, que es quizás de aquella persona que voluntariamente no deja de pecar.
y él sigue en su mala vida y sigue en su camino y no quiere hacerlo. Pues acá también decimos que a través de que nosotros reconocemos, ¿no es cierto?, ahí le damos vida a Jesús en nuestras vidas y reconocemos que Jesús se ha llevado y nos ha regalado esa libertad de condenación. Ahí es donde ya el pecado no va a tener control en nuestras vidas, en nuestras acciones. Debemos acercarnos a Dios, debemos saber qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros, debemos reconocerlo, debemos tomar esta promesa que tiene esta libertad de condenación. Quizás, querido oyente, no sabías o no tenías en cuenta que también está la condenación del pecado, la paga de ese pecado, y que si no cambiamos nuestras vidas, si no tomamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que Él nos pueda librar, para que Él nos pueda transformar, para que Él pueda hacer otras cosas en nuestras vidas, y de esa manera, si tú lo recibes, si tú dejas que Dios actúe en tu vida, ahí es donde ya el pecado no va a tener ese control. Vas a ser libre. Vas a ser libre de esa condenación, vas a ser libre de lo que el pecado te estaba murmurando, vas a ser libre de lo que el pecado te estaba arrastrando y te estaba haciendo. Entonces, le estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que también estaba esta promesa. Y para ir terminando, vamos a ir a Romanos y vamos a leer el capítulo 5, el versículo 8, el 9 y el 10, que nos dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira qué linda promesa que hay, ¿no es cierto? Y acá te explica, si siendo pecadores, Dios, por el amor que tenía sobre cada uno de nosotros, envió a su Hijo para hacernos libres de esta condenación, ¿cuánto más que ahora somos justificados a través de esa sangre que Jesús derramó, a través de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Cuánto más ahora vamos a recibir, ¿no es cierto?, al ser reconciliados con Dios, al ser reconciliados a través de la muerte de su Hijo en cruz? Ahora estamos reconciliados, ahora seremos salvos por su vida. Debemos tomar esta palabra, debemos acercarnos a Dios y alejarnos del pecado. Debemos saber que si nosotros tomamos al Señor como nuestro camino, como nuestra guía, como nuestro Padre, Él nos alejará y nuestras acciones ya no irán más al pecado. Ya estaremos más lejos, podemos controlar nuestra forma de ser y Dios va a ir obrando en cada uno de nosotros. Así que esto era lo que hoy quería compartir, decirte que bueno, acércate cada vez más al Señor, acércate a Él, busca esta libertad de la condenación. Si quizás no sabes cómo salir, ahora sabes que Dios te ama y por ese gran amor que tiene ha enviado a su Hijo para hacerte libre, ha pagado ya por eso, o sea que tú debes buscar y sentir esta libertad de esa condenación. Debes saber que acercándote a Él, acercándote a sus caminos, a sus pasos, vas a recibir esa reconciliación con Dios, la cual te hará y te ayudará a alejarte cada vez más de tus malos caminos, de tus malas decisiones, de tu mal obrar. Así que de esa forma vas a recibir también esta promesa. Empezá a orar por esta promesa. Empezá a pedirle al Señor que te ayude a conseguir también esta promesa que hay para ti aquí en la Biblia, que Él la ha dejado y que te pertenece. De esta manera estamos llegando ya al final de este micro, pero yo quiero invitarte también para que sepas, para que vayas a las reuniones, para que puedas conseguir aún más el conocimiento hacia donde Dios quiere hablarte. Te voy a invitar a las reuniones que tenemos en nuestro templo en Rivarola 550, los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. También tenemos un anexo en Avenida Perón
1375, en donde tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Y también en Casa Central Rawson, 450, los domingos a las 10 de la mañana. El que te quede más cerca, al templo que tú quieras concurrir, estás invitado. Acércate a saber más, acércate para poder ser libre de tu situación, para poder ser libre de aquello que te está atando, de aquello que te está condenando. Acércate porque Dios seguramente tiene algo para darte, Dios seguramente tiene una bendición para ti, Dios quiere que tú seas libre. Así que acércate a saber más de Él. De esta forma estamos llegando y estamos llegando al final. Y le vamos a dar las gracias a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él está aquí también con nosotros para que esto también pueda ser posible. Hemos llegado al fin de este micro y les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Acércate y brilla.